Dejar ir puede ser uno de los retos más complicados que nos podemos encontrar en nuestra vida. Dejar ir no se debe de confundir con olvidar, no se debe confundir con dejar atrás, no se debe confundir con creer que eso que dejas ir no ha sido importante. Dejar ir es uno de los actos más increíbles de amor y es uno de los actos más necesarios si realmente queremos sanar y si realmente queremos disfrutar de una vida plena. Saber dejar ir es igual de importante que saber dejar entrar. Y dejar ir es uno de los procesos más sanadores, más reconfortantes y que más peso mental, emocional y físico nos quita. En el episodio de hoy vamos a hablar precisamente de eso, del proceso de dejar ir, de cómo puedo dejar ir esas emociones, esos momentos, esos rencores, todas esas cuentas pendientes que tengo y cómo transitar en ese proceso de liberación que no necesariamente significa un duelo. Dejar ir significa dejar de luchar por cosas que no merece la pena luchar y pasar por el camino de la aceptación. Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Mar Rodríguez, estás en el podcast de Emotivamente. Te invito a echar un vistazo a mi página web, marrodríguez.com, si quieres conocer más acerca de mí, de quién soy, de por qué me dedico a la psicología, de por qué la inteligencia emocional y por qué estamos hoy aquí hablando de un tema tan importante como es dejar ir. Todos en algún momento u otro de nuestra vida vamos a tener que enfrentar el duro proceso de dejar ir, ya sea personas, ya sea experiencias, ya sea momentos, ya sea emociones o ya sea sentimientos. El proceso de dejar ir es un proceso en el que te das cuenta de que ya no tiene ningún tipo de sentido seguir invirtiendo tiempo, seguir invirtiendo energía, seguir invirtiendo esfuerzos en algo que ya no merece un lugar en tu vida, que ya no debes seguir manteniendo en tu vida. Lo que es más complicado de este proceso, y es algo que yo siempre experimento en sesiones y que hablo muy a menudo con las personas con mis personitas, ¿no?, que yo les llamo, es que dejar ir se complica cuando el estar no es un problema. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que dejar ir es un proceso que se complica cuando no hay unos motivos muy claros para dejar ir. Te pongo el ejemplo de una relación. Muchas veces nos cuesta dejar ir una relación, nos cuesta tomar la decisión de terminar con una relación, porque a priori no hay nada que nos empuje a hacerlo, porque no hay ningún problema, porque no hay nada que realmente esté complicando las cosas. Y eso lo complica, ¿por qué? Porque en el momento en el que no hay algo que me está haciendo daño, no hay algo que no funcione correctamente, ¿por qué iba a tener que dejarlo ir? Y el punto relevante de esto y lo realmente importante de esto es una diferencia. En psicología, las diferencias lo marcan todo y en cualquier aspecto de tu vida, el conocer, comprender y entender las diferencias es lo que puede marcar el punto de inflexión entre la vida que debe ser y la que es. ¿Cuál es la diferencia más importante que debes entender para darte esa oportunidad de dejar ir y de no sostener todas aquellas cosas que, lejos de hacerte mal, no te hacen bien? Para dejar algo no es necesario que te haga daño. Es necesario que no sea lo suficientemente bueno. Es decir, no estar mal no significa estar bien. Y te lo vuelvo a decir porque esto es importante y porque es algo que yo he experimentado, que cuando lo digo te quita un peso de encima enorme, porque no es algo menor, porque no es algo que no haya que tener en cuenta. En el momento en el que te das cuenta de que no estar mal no significa estar bien, es cuando te empiezas a plantear muchas cosas. Porque no necesitas estar mal, no necesitas que algo te haga daño, no necesitas que algo te esté fastidiando la vida para tomar la decisión de cambiarlo. Esto es algo que quita mucho peso, ¿por qué? Porque te das cuenta de que no eres mala persona. Muchas veces no dejas ir porque das por hecho que haciéndolo vas a hacer daño a tus seres queridos, vas a hacer daño a esa persona o vas a dejar de cumplir expectativas o no vas a ser esa persona que se supone que tienes que ser, y en el momento en el que te liberas de todas esas ataduras, de esa cuerda que tú mismo te has puesto en un momento dado, te das cuenta que dejar ir era una cuestión tan sencilla como soltar esa cuerda, como soltar ese momento, como soltar esa persona
y algo dentro de ti cambia, y cambia para siempre, porque te has dado el permiso de soltar eso. Y sobre todo tienes que dejar ir, porque al final tienes que pensar que tus emociones, que tus sentimientos, que tus valores son como un barco, ¿de acuerdo? Tienes unos recursos que no son ilimitados. Y para poder dejar que entren cosas nuevas en tu vida, para poder dejar que entren experiencias nuevas en tu vida, poder experimentar nuevas cosas, dejar sitio para nuevas personas, hay que hacer limpieza. Hay que dejar ir, hay que soltar todas aquellas cosas que te están manteniendo en el lugar en el que estás. Y eso requiere de algo muy importante, y es algo que da vértigo, y es que requiere de valentía. Porque dejar ir es asumir que tú ya no eres esa persona, que esa persona que aceptó aquellas cosas, que esa persona que aceptó cosas que a día de hoy ya no te parecen bien, ya no está en ti, que ya no quieres ser esa persona. Piensa que dejar ir, que el cambio, que la evolución es parte proceso natural de la vida. No se puede cambiar, no se puede negociar y no puedes luchar contra la vida. Para mí, dejar ir significa estar alineado con la versión de ti que eres actualmente y sobre todo empezar a alinearte con la versión de ti que quieres ser en un futuro. Cuando yo decidí dar el paso de dejar de trabajar por cuenta ajena, de dejar de trabajar en empresas en las que no me sentía identificado, de dejar de tratar a las personas como pacientes y tratarlos como son, personas increíbles y maravillosas que seguramente se les ha olvidado que lo son. En el momento en el que yo decidí tomar esa decisión, tuve que dejar ir toda la seguridad, toda la estabilidad y toda la comodidad que me estaba dando un trabajo por cuenta ajena. Tuve que dar el paso y tener la valentía de dejar de lado toda esa comodidad por algo mejor, porque la versión de mí mismo que estaba creando y la versión de mí mismo que soy ahora necesitaba dar ese paso, necesitaba dejar ir toda esa comodidad y todo ese confort que me estaba generando el camino preestablecido. ¿Significa esto que seguir el camino habitual o corriente sea malo? Para nada, todo lo contrario. Hay personas que tienen diferentes necesidades y lo más importante antes de dejar ir es ser consciente de todo aquello que estás agarrando y qué cosas te están saliendo bien, qué cosas te están aportando bienestar y cuáles de ellas te están frenando y te están alejando de todo aquello que te hace bien. Primero hay que hacer un proceso de autoconciencia muy importante, porque antes de plantearte el dejar ir algo, tienes que ser muy consciente de qué cosas están en tu vida y qué cosas quieres que se mantengan y qué cosas quieres que dejen de formar parte de tu vida. Para dejar ir, hay dos palabras que tienes que tener muy en cuenta y que tienes que trabajar absolutamente de manera, desde hoy hasta el último día de tu vida. Sí y no. Tienes que aprender a decir que sí con convicción, con coherencia, con congruencia y con valores, y tienes que aprender a decir que no con respeto, con autocuidado, con priorización, con sabiduría y con emoción. Muchas veces el no más importante que tienes que dar te lo tienes que dar a ti. Tienes que decir no a todas esas ataduras que se han creado, a todo ese diálogo interno que todos tenemos, ese diálogo interno tan negativo. Tenemos que ser más conscientes y empezar a escucharnos más, porque estamos demasiado acostumbrados a mirar fuera. Estás demasiado acostumbrado, estás demasiado acostumbrada a dejar que las riendas de tu vida, que la responsabilidad de tu vida, que tus emociones caen en manos ajenas, caen en un trabajo, caen en una política, caen en una situación económica, caen en una infancia, caen en tus padres, en tus amigos, en tus jefes, en tus parejas. Y dejar ir significa dejar ir esa responsabilidad, soltar la idea de que esa responsabilidad, de que tu situación es por los demás. Tienes que dejar ir esa idea y asumir la idea de que lo que tienes en tu vida es consecuencia directa de las emociones que has tomado. Que habrán cosas que no habrás decidido tú y que han llegado a tu vida, pero que tú siempre has tenido la opción de tomar un camino diferente, de tomar una opción diferente, de hacer las cosas diferentes. Esa posibilidad siempre ha estado en ti y siempre lo va a estar. En el momento en el que tú dejas ir la idea de que tu vida depende de los demás y dejas ir las expectativas de los demás que has asumido como propias, es cuando tu vida empieza a dar un giro de 360 grados, de 180 grados, porque si fuera de 360 te quedarías como estás.
Vale, ya sabes que en estos podcasts soy muy natural y esto podría cortarlo, pero creo que queda gracioso y quien me conoce sabe que soy muy de la broma y que soy muy de estos giros, ¿no? Dejar ir y el cambio. Dejar ir es un proceso de cambio. ¿Por qué? Porque no siempre es algo que va a suceder de manera natural. A veces el dejar ir, el tomar la decisión de hacer un cambio en tu vida es algo que tienes que hacer de forma consciente y es una decisión que tienes que tomar. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que te tocará dejar ir sí o sí, como por ejemplo cuando estás pasando por un duelo, es algo necesario si realmente quieres sanar y quieres que ese duelo sea saludable y no te deje estancado y se vuelva un duelo patológico. Y hay momentos en los que tienes muy claro, ¿no? Que tienes que dejar ir y que tienes que tomar la decisión, pero hay otros momentos de tu vida en los que tienes que tomar la elección consciente de dejar ir y de empezar ese proceso de cambio, aunque no sea lo que deseas. Precisamente es posible que en esos momentos en los que menos lo deseas sean los momentos en los que más necesites hacer ese cambio, en los que más necesites ser sincero contigo mismo, ser honesto contigo mismo y tomar la decisión consciente de hacer ese cambio. Piensa que en el fondo constantemente estás dejando ir cosas. ¿Por qué? Porque la vida es tomar decisiones, la vida es elegir esto sí, esto no. Esta relación la quiero y esta no. Este trabajo lo quiero y este no. Esta comida la quiero y esta no. Constantemente estás dejando ir. Y más en etapas de cambio y transición. Pero cambia mucho cuando lo haces porque lo tienes que hacer o cuando lo haces siendo una decisión consciente. Hay etapas en la vida, como por ejemplo cuando tienes que elegir qué quieres estudiar, o cuando tienes que elegir un trabajo, cuando empiezas una relación de pareja, en los que el proceso de dejar ir es algo que se produce de manera mucho más sencilla, pero de manera consciente tienes que traer al consciente este proceso porque si no la vida te va a obligar a decidir y el problema de las obligaciones es que generan reactancia psicológica, que es un proceso que significa que en el momento en el que tú sientes que tienes que hacer las cosas por obligación y se están coartando tus libertades, se complica mucho. Y una decisión que podrías haber tomado por tu propio pie y de mutuo propio se convierte en un problema cuando sientes que la tienes que tomar sí o sí. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar ir? Pues esto tiene mucho que ver con el apego. Te identificas demasiado con las relaciones que tienes, te identificas demasiado con las personas que están a tu lado, te identificas demasiado con los estudios que tienes, te identificas demasiado con tu sueldo. ¿Qué pasa? Que cuando tú aprendes a dejar ir eso, porque no te identificas con ello, te liberas. ¿Por qué te liberas? Porque sabes que independientemente de cuál sea tu pareja, independientemente de cuál sea tu trabajo, independientemente de cuál sea tu titulación, tú eres una persona completa, tú eres un ser completo independientemente de los títulos y etiquetas que se te pongan encima. Yo soy psicólogo, pero cuando digo que soy psicólogo es algo que no me gusta decirlo, lo digo porque lo tengo que decir para que la gente lo entienda, para que la gente lo comprenda de manera rápida y no tener que estar enrollándome. Pero yo soy una persona con inquietudes, soy una persona con muchas ganas de aprender, soy una persona curiosa, disciplinada, empática, sensible, cariñosa, pero no soy un psicólogo. He estudiado psicología y me dedico a ayudar a las personas a transitar esos momentos vitales, a conocerse, a entenderse, a comprenderse, a tomar decisiones, a liberarse del miedo. Me dedico a eso, pero no soy eso. Soy una persona que ha estudiado psicología. Y tengo que decir que soy psicólogo porque es una manera de identificarse rápidamente. Pero soy muchísimo más que eso. Y el hecho de ser psicólogo o ser cualquier otra cosa no me define. Me definen mis actos, me definen mis palabras, me definen mis valores. Me definen el hecho de que yo me ponga delante de una cámara y comparta todo esto con la más sincera intención de que te aporte, de que te sirva, de que con que te quedes con una mini píldora de todo lo que hablo, servirá todo el esfuerzo que yo estoy poniendo a esto. Porque en el momento en el que yo dejé ir la perfección de querer hacer un vídeo perfecto, de que todas las palabras sean perfectas, de que todo lo que digo sea algo que te sirva, algo que te aporte, en el momento en el que yo dejé ir toda esa autoexigencia que me he puesto, ¿dónde ha estado mi foco? En ti. Mi foco ha estado en mirarte a los ojos si estás viendo este vídeo en YouTube, o que mis palabras resuenen si me estás escuchando en Spotify.
Mi foco está en que todo lo que digo pueda aportarte algo, independientemente de si lo digo en los términos correctos, de si lo digo de una manera más o menos correcta, de si digo un giro de 180 grados en lugar de 360, porque mi foco está en lo que te quiero transmitir y no tanto en que el mensaje sea perfecto. En el momento en el que yo me libero y dejo ir esa exigencia que me ha perseguido durante todos estos años de mi vida, me centro en lo realmente importante, y es en que este mensaje te sirva, en que este mensaje te aporte. Y en eso consiste la magia de dejar ir. En la magia de darte cuenta de todas esas cosas que te están frenando. ¿Significa esto, Marc, que ahora tengo que coger y hacer un cambio absoluto en mi vida y coger un montón de personas y dejarlas, y dejar mi trabajo y dejar la ciudad y irme a la playa a montar una escuela de surf? No, no significa esto. Significa que tengas el tiempo, el espacio, que te des la posibilidad, que te invito a que tomes ese momento para plantearte cuántas cosas en tu vida estás agarrando con tus dos manitas, que serías mucho más feliz si las estuvieras soltando. Cuánto rencor, cuánto dolor, cuánta ira, cuántos reproches existen a día de hoy en tu vida que se podrían eliminar, que podrían pasar a otro plano si simplemente te decidieras, tomaras la decisión consciente, coherente y comprometida de dejar ir. Si en lugar de seguir sosteniendo ese rencor y esa rabia, en lugar de hacer eso, dejas ir y perdonas y aceptas. Aceptar, no resignarse. Aceptar es ser consciente de que hay cosas en la vida que no vas a poder cambiar por más que quieras, y dejar que ese espacio que ocupan en tu mente y en tu corazón deje de estar ocupado. Porque si te paras a pensarlo, ¿de qué te sirve agarrar todo eso? ¿Por qué? Porque te identificas con ello, porque crees que sin ese rencor, que sin esa rabia, que sin esa identificación, entonces ¿yo qué soy? ¿Yo qué soy, Marc? ¿Qué soy si no sigo sosteniendo todas esas emociones, todos esos pensamientos, todos esos reproches? ¿Qué soy? ¿Qué soy si no sigo sosteniendo todo eso? Muchas veces sostenemos todas esas cosas porque nos da miedo plantearnos esa pregunta. Nos da miedo plantearnos qué somos si decidimos dejar ir todo aquello que nos ha arrastrado al punto en el que estoy hoy. Porque la realidad es que es posible que si estás escuchando esto es porque hay algo en tu vida que quieres soltar. Hay algo en tu vida que te está frenando, hay algo en tu vida que te está obstaculizando ser la persona que realmente quieres ser. Y necesitas este proceso de dejar ir, necesitas cambiar esa realidad, porque es la única manera, ese pasar a la acción, el hacerlo es la única manera de transitar, de cambiar, de mejorar y de acercarte un poquito más a esa vida que deseas tener, a esa vida que realmente te mereces y que está tan cerca y tan lejos como tú quieras y como tú decidas. No quiero mandarte un mensaje erróneo, dejar ir no es fácil, para nada fácil. Es especialmente complicado en el lapso de tiempo que pasa entre que no estás donde quieres estar y donde estarás. Es especialmente largo y duro en el momento en el que te das cuenta que tienes que dejar ir y tienes que pasar a la acción, que tienes que empezar a hacerlo. Necesitas ese tiempo, date el tiempo para reunir la valentía suficiente para que cuando tomes la decisión consciente de pasar a la acción y de tomar acción y de dejar ir eso, no te eches atrás. Requiere valentía. No significa que cuando termines de escuchar esto tengas que tomar esa decisión o decirle a esa persona que ya no quieres que forme parte de tu vida, o hablar con tu jefe, o dejar ir el rencor, o pedir perdón, lo que sea. No significa que cuando termines de escuchar esto tengas que tomar acción, porque necesitas un periodo en el que reúnas esa valentía suficiente para dar el paso y para no volver atrás. Los cambios, a la vez que dan vértigo, también te dan una sensación de empoderamiento, porque en el momento en el que te das cuenta que tu vida está a una decisión de ser totalmente diferente, también te empodera. En el momento en el que has roto la barrera y el bloqueo de creer que aquello que era tan complicado, que dabas por hecho que no ibas a poder hacer nunca, que nunca ibas a poder tener esa conversación, que nunca ibas a poder liberarte de esa cadena, que nunca ibas a poder liberarte de ese rencor y ese malestar, en el momento en el que eres consciente de que resulta que sí que podías hacerlo, que resulta que sí que estaba en ti
y que tenías esa capacidad, te empoderas, aumenta tu autoestima, aumenta el autoconocimiento, aumenta la autoeficacia y la sensación de que quizás por primera vez en tu vida te has elegido a ti. Quizás por primera vez en tu vida has priorizado tu bienestar, tus emociones y aquello que querías por delante de lo que quieren los demás. Y esto no tiene nada que ver con el egoísmo. Esto tiene mucho más que ver con el autocuidado que con el egoísmo. Es un momento maravilloso en el que sientes que hay una alineación perfecta entre lo que tú eres y lo que quieres. Es un momento de amor propio. Dejar ir es un acto de amor propio porque estás dejando ir todo aquello que te frena y todo aquello que te hace malestar en pos de dejar entrar cosas que te hacen sentir bien, que te aportan a tu vida, que están haciendo que tu vida mejore de calidad. Dejar ir no es perder, es un intercambio, es intercambiar aquellas cosas que te frenan y que te restan por dejar entrar cosas que te suman a tu vida. Esto puede parecer muy grande, pero siempre empieza por unos primeros pasos, siempre empieza por decir un no, por decir un lo siento, por decir un gracias, por decir ahora mismo no, por decir ahora no es mi momento. Esos pequeños cambios, esas pequeñas decisiones, esas pequeñas palabras que salen de ti, son la pequeña fuerza que creará una inercia que hará que tu vida cambie. Con lo que quiero que te quedes de todo esto es que dejar ir todas esas emociones, todas esas experiencias, todas esas personas, es un proceso que empieza hoy, pero que no se sabe cuándo va a acabar. Pero no es importante saber cuándo va a acabar, es importante saber cuándo va a empezar. Porque no es lo mismo, y esta es una frase que me encanta que escuché de Dwayne Johnson, La Roca, no es lo mismo decir algún día que día 1. Cuando dices algún día estás procrastinando, sabes qué pasará pero no sabes cuándo, con lo cual te das el permiso de no avanzar, de no tomar decisiones y de no accionar. Cuando dices día 1, das por hecho, te estás comprometiendo a que hoy es el primer día de algo nuevo, el primer día de un cambio. Por lo tanto, si quieres practicar el dejar ir, primero, haz ese ejercicio de autoconocimiento, plantéate qué cosas en tu vida sigues agarrando, qué cosas en tu vida te están frenando, qué cosas en tu vida te gustaría que fueran diferentes. Y una vez tengas eso claro, hayas hecho ese ejercicio de autoconocimiento, plantéate cuál es el primer paso más chiquitito que puedo hacer en la dirección que quiero ir. ¿Cuál es el primer paso más chiquitito que puedo hacer para empezar a trabajar y a empezar a usar esta herramienta tan importante que es dejar ir? Plantéate qué vida quieres tener y qué cosas debes dejar ir para poder dejar entrar nuevas y convertirte en esa versión de ti mismo que, pese a que esté muy utilizado, es esa versión de ti mismo que te hace sentir más orgulloso, que te hace sentir más feliz. Y es normal tener miedo al cambio, todos lo tenemos. Pero piensa que la vida es cambio y que la única constante en la vida es el cambio. Y hay dos maneras en las que eso lo puedes afrontar. Uno, haciendo que sea la vida la que te haga cambiar y te obliga a cambiar. O dos, tomando la decisión consciente de tú formar parte de ese cambio, de ser tú ese cambio, de tú generar ese cambio. La decisión está en tus manos. Yo por mi parte lo único que te puedo decir es gracias. Gracias por haber formado parte de este episodio, por haberme escuchado, por todo el apoyo. Si me estás escuchando en Spotify, muchísimas gracias. Me encantaría que dejaras tu reseña o tu puntuación si te está gustando el podcast. Si me estás viendo en YouTube, no te olvides de suscribirte porque todos los martes hay un nuevo episodio del podcast. Y me encantaría que me dejaras un comentario diciéndome cuál ha sido el clic mental de este capítulo, qué es lo que más te ha gustado. Y también te recuerdo que en la descripción te dejaré un enlace a mi newsletter en la que recibirás 2 mails a la semana con muchísimos tips, herramientas, trucos psicológicos para mejorar la calidad de tus relaciones, de tu vida y de tus emociones. Por mi parte, desearte que tengas un estupendo día, darte las gracias y nos vemos y nos escuchamos muy prontito. Te mando un fuerte abrazo.